Bendiciones, te saluda el pastor Jorge Verduzco y la Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas. Nuestro servicio es el día viernes y el día sábado a las 7:30. Tenemos actividades de jóvenes, de damas, de varones y de niños. Quizás te has preguntado, ¿qué hago sobre la tierra? El Señor tiene la respuesta para tu vida. Quizás has buscado paz, gozo. Quizás estás pasando momentos de ansiedad, de depresión. Puedes venir a este lugar y encontrar la respuesta por medio de la palabra de Dios a todas esas preguntas. Te invitamos a que formes parte de nuestra familia. Visítanos uno de nuestros servicios. Seguramente Dios te hablará. Que el Señor te bendiga. Dile tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dilo, grande, grande es tu fidelidad. Oh, grande, grande es tu fidelidad. Aleluya, qué bueno es el Señor, amén. Primera de Samuel, capítulo 5. Verso, dele palmas al Señor si quiere, con libertad, dele palmas al Señor, amén. Primera de Samuel capítulo 5 verso 1, dice la palabra del Señor: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer, la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al siguiente día, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. El verso 5 dice: por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Mira, amado, qué tremendo, cómo vemos, ¿verdad? Me llama mucho la atención y quiero quizás tocar este punto hasta el final. Del verso 1, que dice que se llevaron el arca de Dios desde Ebenezer a Asdod. Y luego dice, ¿verdad?, cómo los filisteos ponen esa arca del Señor. La vez pasada hablábamos de lo que representa el arca. Cómo toman el arca y la ponen dentro del templo de Dagón. Dagón era uno de los dioses que adoraban los filisteos. Los filisteos, el ejército de los filisteos,
o el pueblo de los filisteos, para nosotros hoy en día representa la lucha que hay contra el mundo, el mundo y el cristiano. Esa es la lucha. Hay una lucha que es contra la carne, pero hay una lucha que es contra el mundo. Y cuando nosotros vemos la pelea de los filisteos, es una lucha que se lleva a cabo aproximadamente desde los días de Sansón y termina más o menos en el reinado de David. David todavía lucha contra los filisteos, pero es una lucha que tiene, ¿verdad?, sus obstáculos difíciles. Los filisteos obviamente estaban más desarrollados, para compartirle un poco de historia, estaban más desarrollados en lo que era la guerra, el combate. Ellos estaban más desarrollados que el pueblo de Israel, estaban más, era una fortaleza. Los filisteos sabían trabajar lo que era el metal, sabían trabajarlo, por eso se habían desarrollado más en la guerra. Y vemos cómo el pueblo de Israel se va desarrollando y Dios empieza a levantar libertadores, Dios empieza a levantar hombres que guíen al pueblo de Israel, empieza a levantar hombres que lleven a cabo la lucha en contra de los filisteos. Pero ahora nos encontramos en una lucha que mirábamos la vez pasada, que se encuentra el pueblo de Dios con el arca de Dios, con el arca que representa la presencia de Dios, pero es un pueblo que se ha alejado de Dios. Es un pueblo que vemos que se ha dejado aquella consagración a Dios, aquello lo que Dios les llamó y les dijo: no servirán a ningún otro Dios, no van a servir a otros dioses, no van a tener dioses ajenos delante de vosotros. Pero vemos que el pueblo de Dios en este punto es un pueblo que había caído en menospreciar la ofrenda que presentaban delante de Dios. Y vemos que el pueblo de Dios, así como los hijos de Elí, ministraban delante de Dios, pero ministraban en pecado. Y cuando nosotros vemos que el Señor, recordando a Sansón, no sé si me pueden traer la mesa, por favor, porque el aire creo que me afecta aquí arriba. Cuando nosotros vemos al pueblo de Dios, recordemos a Sansón. Sansón era un hombre, gracias hermano Juan, déjame pongo esto aquí. Ay, discúlpeme, amado hermano. Cuando nosotros vemos, hermano, a Sansón y vemos cómo Sansón es un hombre que tiene una unción de parte de Dios, que es una unción que no es parecida a la demás, a cómo se derramaba la unción sobre los demás. Y cuando vemos, hermanos, que Sansón empieza a desarrollarse, empieza a crecer, Dios lo empieza a usar para liberar al pueblo, pero había un defecto en Sansón que muchas veces hay también en nosotros, y era el defecto del pecado. Sansón le atraía al pecado. Sansón era un hombre como nosotros, que tenía pasiones. Cuando digo hombre, no solo me refiero a los hombres, obviamente, sino a los hombres y las mujeres. Sansón era un hombre que batallaba con el pecado, pero él decidió, teniendo ese poder tan glorioso de parte de Dios, él decide desarrollarse y estar afectado por el pecado. Y eso es algo muy peligroso, amado hermano, porque Dios respalda su palabra. Dios va a respaldar su palabra, Dios va a respaldar su gloria, su poder. Pero llega un momento, llega un cruce en el camino donde puede haber alguien que está sirviendo al Señor y está en pecado, y quizás le está sucediendo
y no lo digo para señalar, para acusar, sino lo digo para que miremos la misericordia de Dios. Cuando vemos que hay un desarrollo en la vida de Sansón, llega un punto donde Sansón se levanta y dice: saldré como todas las demás veces, pero no se había dado cuenta que ya Dios se había alejado de él. Y algo parecido le sucede al pueblo de Israel en esta ocasión. Que el pueblo de Israel tenía el arca de Dios, y esa arca representaba al Dios Todopoderoso. Esa arca tenía poder porque Dios se movía en el arca. Era algo que era sagrado para Dios, no debía ser usado para nada más, sino para representar a Dios. Y cuando Dios dijera que el arca salga a la batalla, el arca iba a salir a la batalla. Pero no era decisión de los sacerdotes, ni de los ancianos, ni del pueblo, mucho menos decir cuándo el arca tenía que salir a la batalla. Era decisión de Dios, porque representaba a Dios. Dios es el que iba a decir: ahora saldrá el arca a la batalla. Pero si Dios no lo decía, no se tenía que mover el arca en la batalla. Y ahora vemos que el pueblo de Israel quizás recuerda aquella ocasión donde el arca sale precisamente a la batalla en el tiempo de Josué. Y va el arca delante, y va hombres valientes adelante del arca, van hombres atrás, y el arca va en la batalla. Aquel tiempo donde van caminando alrededor de Jericó. Usted se recuerda de esa ocasión. Y el pueblo de Israel dijo en sus mentes, pudo haber dicho, ¿verdad? Pudo haber pensado: el arca ha salido a la batalla y Dios ha dado la victoria. Que salga el arca a la batalla de nuevo y Dios dará la victoria, porque eso era el pensamiento de ese pueblo. Pero el error del pueblo era que estaban en pecado. Y Dios respalda su palabra, Dios respalda su gloria, Dios respalda su unción. Pero algo que Dios llega al momento donde Él dice: hasta aquí, es cuando hay un hombre o una mujer que Dios está usando y está pecando. Y Dios lo está usando y está pecando. Y eso es algo que sucedió con este pueblo. Y llegó el momento donde Dios dijo: hasta aquí, ya no más voy a respaldarlos. Ya no más voy a estar con ellos como dije que iba a estar. Porque para Dios no es un Dios el cual puede ser burlado. No, Dios no puede ser burlado. Podemos pensar que burlamos a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro, hermano. Porque cuando vemos que ahora nos encontramos con que los filisteos llevan el arca de Dios, y Dios muestra su poder donde estaba esa arca. Dios muestra el poder. Y la pregunta es: ¿por qué no mostró ese poder en el campo de la batalla? Si ahí estaban el pueblo de Dios, ahí estaban los sacerdotes de Dios. Pero Dios va y muestra su poder cuando ya el arca está en la tierra de los filisteos. Porque como le digo, Dios no va a llegar el momento donde Dios deja de respaldar a una persona, por más ungido, por más llamado que sea. Dios deja de respaldarlo cuando Él mira que ya no hay un arrepentimiento. Por misericordia de Dios, Dios se aparta. Entonces lo que sucede es lo que vemos, que Dios permite que esa gloria, que esa presencia fuera quitada del pueblo de Israel. Aún había el profeta Samuel, aún estaba en el pueblo y salía la palabra de Dios. Dice que desde Ebenezer salía la palabra de Dios a todo el pueblo. Y cuando vemos, amado hermano, que Dios, cuando el arca del pacto está en el templo de Dagón, y Dios empieza
a juzgar a aquel Dios de los filisteos. Y no solo al Dios de los filisteos, sino a los filisteos también. Dios empieza a juzgarlos. Y como le digo, queda esa pregunta en la mente: ¿por qué Dios no respaldó al pueblo, pero sí respalda el arca cuando está en el templo de Dagón? Y eso es algo que tenemos que entender de Dios, que Dios puede ser un Dios. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, pero llega el momento donde Dios dice: está bien, sigue por tu camino, pero yo no voy a seguir contigo. Y eso es algo tan tremendo, amado hermano, que hoy en día muchos pueden estar caminando ya sin el arca, ya sin la presencia de Dios. Permítame tantito. Ya apagaron. Me afecta el aire, pero luego me da calor si lo apagan, ¿verdad? Ay, disculpe, amado hermano. Pero mire, no me quiero tardar aquí mucho porque quiero seguir el tema. Pero mire, amado hermano, Dios, cuando Dios ve a un pueblo, como decíamos la vez pasada, un vaso que se está limpiando, un pueblo que se está limpiando, Dios derrama de su gloria, Dios derrama su presencia, Dios se mueve. Y qué hermoso es cuando Dios se mueve en medio de su pueblo. Qué hermoso es cuando Dios se manifiesta en medio de su pueblo, ya sean 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000. Lo importante es que Dios se esté moviendo en medio de su pueblo. Y cuando vemos, amados hermanos, que aquel arca está allá en el templo de Dagón, usted sabe lo que dice la palabra, lo que leímos que sucede. Cuando vemos eso, amado hermano, nos damos cuenta que Dios, aunque Dios no va a respaldar a un pueblo o a una persona que sea llamado por Él, pero esté en lo mismo pecando, y Dios le da oportunidad tras oportunidad y no cambia, llega el momento donde Dios dice: ok, está bien, ya no voy a seguir respaldándote. Ahora, aunque eso sucede, no quiere decir que Dios va a permitir que su nombre sea burlado. Dios no va a permitir que la gloria de Dios sea burlada. Dios no va a permitir que, aunque quizás haya un grupo que se duerma y que abandone, ¿verdad? Dios, quizás la presencia de Dios ya no esté en medio de ellos. Eso no quiere decir que Dios va a permitir que el mundo se burle del nombre de Dios, porque el nombre de Dios es santo. El nombre de Dios es santo. Dios no va a permitir que su gloria sea pisoteada. Y eso, amados hermanos, cuando nosotros vemos el tiempo que vivimos y vemos, amado hermano, el pueblo entre el cual vivimos, eso debe de causar mucha inquietud en nuestra vida. Porque cuando vemos el mundo como está afuera, vemos cómo está la iglesia de Cristo, y sabemos que Dios es un Dios que no va a permitir que su gloria sea pisoteada, que su nombre sea burlado. Va a llegar el momento donde Dios va a juzgar. Lo vemos en la palabra. Llega el momento donde Dios, los pueblos se llenan de idolatría, se llenan de otros dioses, de adoración a otros dioses. Mire, estamos viviendo en medio de una era que ya no solamente se adora a los dioses que conocemos en la palabra. Ya no solo se adora a los dioses como decir Alá, Baal, Dagón, todos estos dioses, Zeus, esos dioses que conocemos, sino que ahora el mismo ser humano se adora a sí mismo. Y eso lo encontramos, eso es una adoración que empieza en el imperio de Roma, que se daba tributo al César. Se daba tributo, pero
se le reconocía como Dios, como Dios. Y nosotros, amados hermanos, al ver el tiempo y la generación en la cual estamos viviendo, debemos de saber que llegará el momento donde Dios va a juzgar. Eso es innegable. Llegará el momento donde Dios va a empezar a derramar sus juicios, como lo vimos, o quizás no como lo vimos, pero como lo leemos en la palabra de Dios. Vemos cómo Dios juzga a esta identidad de Dagón, y cae a los pies del Señor, cae y su cabeza está cortada, sus manos están cortadas, y Dios envía tumores al pueblo de Asdod, y Dios envía, dice que una plaga de ratas o de ratones entre el pueblo de los filisteos. Entonces Dios empieza a juzgar, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que llega el momento donde Dios empieza a juzgar al pueblo, pero por la idolatría que hay a sus dioses. Vemos como Dios juzga a Baal en el monte Carmelo, donde usted sabe lo que sucede con Elías y los profetas de Baal. Dios juzga a Baal y a aquel pueblo que servía a Baal. Isaías capítulo 19 y verso 1. Isaías 19 verso 1 dice: profecía sobre Egipto. He aquí el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Y mira, amado hermano, usted sabe la historia, cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. No era posible que Dios sacara al pueblo de Israel desde el primer día que Él decidió sacarlo. Era imposible para Dios sacar a Israel, en vez de hacer que se endureciera el corazón de Faraón. ¿No podía Dios sacarlo desde el primer momento? Claro que sí, Dios podía sacarlo, pero había algo que Dios quería juzgar en Egipto. Por eso es que Dios nos saca al pueblo de Israel desde el primer momento, porque había algo que Él iba a juzgar en Egipto, y es a los dioses de los egipcios. Eso usted lo puede encontrar, creo que es Éxodo 12:12, puse aquí. Ahí dice: y ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto. Creo que ahí es donde lo dice. Y cuando vemos, amados hermanos, las plagas que el Señor empieza a enviar sobre Egipto, cada una de esas plagas es para juzgar a los dioses que adoraban los egipcios, a los dioses que ellos adoraban. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, usted sabe que el pueblo de Israel se hace un dios, y ese dios era un becerro. ¿Y por qué el pueblo de Israel sabía lo que era la adoración al becerro? ¿Será que se le ocurrió nada más? No, porque el pueblo de Israel aprendió a adorar a los animales. Eran los dioses, que parte de los dioses que el pueblo de Egipto adoraba. Ellos creían en la reencarnación, y los dioses de Júpiter, Saturno, todos esos ellos los representaban en un animal, y decían: han reencarnado de las guerras que hubo, han reencarnado dentro de los animales. Eso usted lo puede estudiar en la historia para ver qué eran los dioses que afectaron al pueblo de los egipcios. Ok, entonces Dios empieza a juzgar a cada uno de los dioses. Dios empieza a enviar una plaga para la adoración que se hacía a esos dioses, porque Él quiere dejar en claro que fuera de Él no hay otro Dios. El tema de hoy lo hemos titulado: no abandones al Dios verdadero. Porque mira, amado hermano, a veces como pueblo de Dios, usted quizás no me dejará mentir, cuando ya se empieza uno a acomodar, cuando ya empieza a ver uno los errores de los demás, algo empieza a suceder.
Y es lo que le sucedió, creo que es a Asaf, que él dijo, casi resbalan mis pies cuando miraba cómo prosperaban los impíos. Y amados hermanos, a veces como pueblo de Dios estamos viendo a los impíos y decimos, pues si viven mejor, si les va bien, se desarrollan, tienen dinero, tienen salud. Pero allí, amados hermanos, es donde nosotros tenemos que recordar cuál es el Dios que nosotros servimos. ¿A quién servimos? No es a cualquier Dios, no es al Dios de los impíos, no es al Dios que adora el mundo, sino que nosotros servimos al Dios verdadero, al único y sabio Dios. Miren lo que dice Isaías 44, verso 8. Isaías 44, verso 8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo he anunciado y predicho, dice esta versión. Entonces vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios o roca fuera de mí? Pregunta el Señor. ¿Hay Dios o roca fuera de mí? Y dice, no lo conozco. Pero mire qué interesante la pregunta del Señor. Él dice, ¿hay Dios? Dice, vosotros sois mis testigos. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús. Y recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre vosotros. ¿Para qué? Para ser testigos de Dios. No de esos que van tocando, ¿verdad? La puerta, que usted ya los conoce. Pero sí debemos de ser testigos, amados hermanos, de Dios, del Dios verdadero. Pero para eso es necesario que nosotros estemos llenos de Dios, plenamente convencidos a quien adoramos y a quien servimos. Y allí, amado hermano, entra la pregunta a cada uno de nosotros: ¿sabes, conoces al Dios a quien sirves? Porque si no lo conocemos, nos puede estar sucediendo lo de la samaritana, que ella sabía, conocía acerca de la adoración, conocía acerca del culto. La samaritana conocía lo que era servir y llegar delante de Dios y presentar una ofrenda. Pero el Señor Jesús le dijo: vosotros adoráis lo que no conocéis, y nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces te pregunto en esta noche, amado hermano, ¿conoces al Dios a quien sirves? Amén. Es necesario, hermano, que nosotros estemos plenamente convencidos. ¿Quién es el Dios que nos llamó? ¿Quién es el Dios que nos predestinó? ¿Quién es el Dios que nos sacó del anonimato? ¿Quién es el Dios que nos sacó del mundo y nos trasladó a su luz admirable? Y dice la palabra: para proclamar sus grandezas, sus maravillas, para hablar de lo que Él ha hecho, amado hermano. No lo que yo he hecho, no lo que hemos hecho nosotros, lo que Él ha hecho. Pero para eso tenemos que estar plenamente convencidos. Porque dice el Señor, mire, aquí en Isaías, Él dice: vosotros sois mis testigos. Y amado hermano, mire, esa palabra no solo es para ese pueblo. Ahora Dios nos dice a nosotros: vosotros que estáis en la iglesia de Cristo Miel en Las Vegas, sois mis testigos. Y hace la pregunta el Señor. Y ahora nos pregunta el Señor: ¿hay Dios? ¿Hay roca fuera de mí? ¿Qué contestaríamos? No hay roca fuera del Señor. No hay Dios fuera de nuestro Dios. Pero si entra la duda y decimos: no, pues existe el Alá, existe Baal, existe. No hay Dios fuera de Él. Tenemos que estar plenamente convencidos, porque a nosotros nos ha llamado como testigos.
Pero para estar plenamente convencidos, hermano, es necesario gustar del poder de Dios. Es necesario gustar. ¿Qué es gustar? Para aquellos jóvenes que quizás no me entienden, gustar es cuando tú pruebas algo, cuando se te hace una experiencia en tu vida. Cuando te dicen, qué rico y dulce es el chocolate. Y tú puedes decir, qué rico y dulce es como mire, le voy a contar, mi hija Carlita, ella dice que ella es alérgica al peanut butter, la crema de cacahuate. Ella dice que es alérgica a la crema de cacahuate, pero come cacahuates. Pero dice que es alérgica a la crema de cacahuates porque un alumno de la clase es alérgico a la crema de cacahuates. Y le decimos, ¿eres alérgica? Soy alérgica a la crema de cacahuates. Pero eso nos puede estar sucediendo, hermano. Porque si yo no he gustado y si yo no me doy cuenta, si ella no prueba un poco de crema de cacahuate y verdaderamente se da cuenta que no es alérgica, entonces ella va a pensar, bueno, pues yo soy alérgica a la crema de cacahuate. Y así hay mucho cristiano en la iglesia que dice, hay Espíritu Santo, hay unción, hay poder de Dios, pero no gusta del Espíritu Santo. No ha gustado, no ha probado el poder de Dios. Y amado hermano, eso es lo que necesitamos hoy en día. Joven, jovencita que estás aquí, tú debes de esforzarte y decirle, Señor, dame esa experiencia de conocer a tu Santo Espíritu. Dame la experiencia, Señor, de ser lleno de tu Santo Espíritu, porque en el momento que lo conoces, tu vida cambia. Y te lo digo porque yo lo he experimentado en mi juventud. Yo he visto el poder de Dios, he conocido el poder de Dios, y por eso te puedo decir que soy testigo del poder de Dios que cambia la vida. Y amado hermano, mire, cuando vemos en la palabra, vemos que Dios nos llama a nosotros a ser testigos de su poder, de su evangelio, de lo que Él hace, de lo que Él puede hacer. Y amado hermano, cuando Él dice, hay Dios, hay roca fuera de mí, nosotros debemos de estar convencidos de decir, no hay roca fuera del Señor. Dice Hechos, se lo voy a leer, Hechos 4:11, dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él estaba diciendo, hay roca fuera de mí, hay roca de salvación fuera de mí. Estaba preguntando el Padre allá en Isaías, y lo contesta con la venida del Señor Jesús. Él es la roca de salvación. Fuera de Él no hay salvación. Así llegue una persona y viva de acuerdo a la ley de Moisés y sea rígido en la ley de Moisés, si no va a la roca de salvación, su vida se va a perder, porque no es la salvación por obras, sino que es por la gracia del Hijo de Dios. Es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay otro Dios. Pero mira, amado hermano, cuando vemos lo que sucede en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel servía a ese Dios, y nosotros servimos al Dios de Israel. Nosotros servimos al Dios de Israel. Servimos a Jehová. Servimos, el Señor Jesús dijo, cuando iba a partir, Él dijo, les he dado a conocer tu nombre. Y lo que Él hablaba es lo que había oído del Padre. Entonces nosotros, amados hermanos, servimos al Dios de Israel. Servimos al Señor Jesús.
Y mire, amado hermano, ¿por qué el pueblo de Israel, teniendo al Dios todopoderoso, aquel que ellos miraban que él juzgaba a los dioses de los egipcios? Ellos lo miraban, ellos sabían las historias de cómo Dios juzgó a esos dioses en las plagas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios estaba dando a entender? Que no había Dios que podía librar a los egipcios del poder del Dios, de Jehová, del Dios verdadero, del Dios de los israelitas. No había Dios que los iba a librar. Por eso, mire, cuando Él envía las tinieblas, no había luz sobre Egipto. Él envía aquellas tinieblas. ¿Y qué Dios estaría juzgando en enviar las tinieblas? La adoración al sol. Es uno de los dioses que ellos adoraban, y Él les estaba diciendo: vuestro Dios no los puede librar de mi mano. Y mira, amado hermano, aunque el pueblo de Israel lo sabía, aunque el pueblo de Israel miró, experimentó todo aquello, aún así llegó el momento donde ellos miraron como la gloria de Dios se separa de ellos. Y amados hermanos, ese es el peligro que la iglesia está enfrentando hoy en día. Que la gloria de Dios se está moviendo. Y la gloria de Dios no puede ser burlada. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que mirábamos al principio. Pero lo malo es, amado hermano, es cuando el pueblo de Dios empieza a abandonar a su Dios. Cuando decidimos abandonar los caminos de Dios. Cuando leemos las escrituras y decimos: bueno, esto es de esta manera. Y cuando es tan clara la palabra y nosotros decidimos abandonar a nuestro Dios. Ese es el peligro. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2 y verso 13. Jeremías 2:13. Dice la palabra del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Mira, amado hermano, ese es un gran peligro, que nosotros nos acomodemos como el pueblo de Israel se acomodó. Eso es un gran peligro. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Estás acomodado en tu caminar en el Señor? ¿O sigues avanzando con aquel impulso que dice la palabra de Dios? Cada uno de nosotros nos conocemos. Y mire, aquí no estamos para juzgar al que está a nuestro lado. Aquí es cada uno de nosotros. Nos hemos acomodado verdaderamente, hermano. Preguntémonos. Nos hemos acomodado en el evangelio, porque mire, acomodarte en el evangelio no significa que no sirvas dentro de la iglesia. Es bueno servir, pero no es bueno que sirvas y te quedes acomodado. Porque podemos estar sirviendo al Señor y pensar: bueno, estoy bien porque sirvo en tal área, tal otra área. Estoy sirviendo, no estoy acomodado. No, yo puedo estar acomodado en mi caminar en el Señor y estar sirviendo dentro de la iglesia. Puedo estar estudiando. Mire, yo puedo estar estudiando en una universidad teología y estar acomodado en mi vida espiritual. No porque yo estudie teología significa que yo estoy avanzando en mi vida espiritual. Estaré adquiriendo conocimiento, buen conocimiento de la palabra de Dios, útil, algo que es útil en nuestra vida, pero puedo estar acomodado. Y como le digo, amado hermano, no quiere decir que nosotros, porque mire, eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Le decían: ahí está el arca del pacto, ahí está la ley, ahí está la vara, ahí está el pan, ahí está el maná. Ellos decían: estamos bien.
Y amados hermanos, nosotros podemos estar enfrentando una situación similar en nuestra vida. De decir, ahí está lo que vemos en la palabra. Ahí está lo que dice en la palabra. Ahí lo vemos. Estamos haciendo la obra, estamos edificando, estamos trabajando, estamos en nuestra vida. Mira, yo estoy sacando nuevas cosas en lo que yo desarrollo. Pero eso no quiere decir que yo esté activo en mi vida espiritual, en mi caminar con el Señor. Porque una cosa es que yo aprenda a desarrollar un servicio, y otra cosa muy diferente es que yo en el desarrollo del servicio mi vida esté siendo cambiada. Eso es diferente. Porque mira, amado hermano, yo pudiera estar aquí adelante predicándole a usted y diciéndole, hermano, avancemos, hermano, crezcamos, mire la palabra, y dándole palabra diferente cada día. Y puedo estar acomodado, puedo estar incluso en pecado, caído, porque eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, y primero al ángel de la iglesia de Éfeso. Le dice, recuerda pues de dónde has caído. Y la pregunta que le hago una vez más, hermano, es que miremos si estamos acomodados en nuestra vida. Y si nos hemos acomodado, hermano, reaccionemos. Reaccionemos, no nos quedemos en lo mismo, porque te han llamado a ser testigo. Te han llamado, amado hermano, adulto, joven, entre adulto y joven, te han llamado a ser testigo. Pero una vez más te hago la pregunta, ¿estamos acomodados en el evangelio? ¿O estamos viendo el poder de Dios, hermano? Estamos viendo cómo la palabra de Dios cambia, no la vida del que está a tu lado, tu vida primeramente, mi vida primeramente. Porque yo te puedo exponer la palabra y no permitir que la palabra obre en mi vida. Amado hermano, es necesario que nosotros abandonemos ese pensamiento de decir, ahí está el arca de Dios, quiere decir que estamos bien. No, aunque esté el arca de Dios, podemos estar mal delante del Señor. Porque estaban dos hombres sirviendo en el templo, y ahí estaba el arca de Dios, y ellos pecando en el templo. Ellos haciendo que los hombres de Israel menospreciaran el sacrificio que presentaban delante de Dios. Y amado hermano, mire, no abandones, como te decía al principio, no abandones al Dios verdadero. No lo abandones para servir a otro Dios. No lo abandones para ir y servir en esclavitud a otros dioses, amado hermano. Dice el apóstol Pablo, no volváis al yugo de esclavitud. Y el peligro, amado hermano, es que hay muchos que hoy en día están sirviendo en cautividad. Han abandonado al Señor, han abandonado a aquel que los llamó después de haber visto la gloria de Dios. Y ahora están, como dice Isaías 55, verso 2. Dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, dice el Señor, y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Hay muchos, amados hermanos, que están viendo no mundanos, hijos de Dios. Hijos de Dios que están en la iglesia. Otros ya han abandonado el asistir a la iglesia, pero son salvos. Y están buscando en qué puede saciar su alma,
que puede saciar su alma. Y amados hermanos, mira, hay muchos que están allá afuera pecando, que son hijos de Dios, que son salvos, pero abandonaron el caminar en el Señor. ¿Por qué? En el momento que se fueron, no, lo abandonaron desde la casa. Desde la casa. Y ese es el peligro, que a veces no nos damos cuenta que podemos estar abandonando al Señor que nos llamó dentro de la iglesia. Yo me recuerdo de un pastor que tenía, que él hablaba y nos decía: llamemos a los pródigos. Él decía: no a los que están afuera, a los pródigos que están adentro, que se están perdiendo. Porque, amados hermanos, a veces podemos pensar que en todo estamos bien, pero algo que te va a marcar de que no estás acomodado es que tu corazón está ferviente por el Señor, que tu corazón está anhelando estar en la presencia del Señor, que tu corazón está anhelando: Señor, quiero conocerte aún más. Quiero, Señor, tener una nueva experiencia contigo. Eso es ese sentir, hermano, de cuando estás enamorado del Señor Jesús. Y el problema de mucha de la iglesia de Cristo es que se ha desenamorado. No sé si será una palabra, pero se ha desenamorado del Señor Jesús. Y estará enamorado de tantas otras cosas, pero ha abandonado el amor, el primer amor al Señor. Y, amado hermano, mire, Dios nos ha llamado a ser una iglesia enamorada de Él. Que tú estés enamorado de Cristo, enamorada de Cristo. No que el mundo te esté enamorando, no que te esté enamorando las cosas materiales, no que te esté enamorando un programa, no que te esté enamorando un cantante, no que te esté enamorando un predicador, no que te esté enamorando tantas otras cosas que encontramos en el mundo. La iglesia de Cristo es llamada a estar enamorada de Él. Pero, amado hermano, mire, encontramos en la palabra, encontramos a un hombre que estaba dentro de su casa, a un hombre que estaba en su casa y que lo tenía todo en su casa. Tenía una herencia en su casa, tenía abundancia de pan. Usted sabe de quién le hablo, el hijo pródigo. Tenía todo en su casa, no había ninguna razón por qué abandonar la casa del padre. Pero ese joven, desde su casa, digo joven, ¿verdad? Pero quizás ya era adulto. Ese personaje desde su casa empezó a abandonar lo que tenía en su casa. Empezó a mirar el pan y quizás decía: allá afuera me han contado que hay mejor pan que este. Empezó a mirar sus vestiduras y dijo: si estas vestiduras las pudiera disfrutar allá afuera, fuera mucho mejor. ¿A quién se las presumo aquí? Todos ya me conocen. Allá afuera quizás pudieran conocer quién soy verdaderamente. Allá afuera quizás pudiera conocer otros caminos, otros ambientes, otras personas. Y aquel joven empezó a abandonar lo que tenía en su casa. Llegó el momento donde él decide irse. Usted conoce la historia. Y aquel joven empieza a gastar en lo que no lo saciaba. En algún momento disfrutó lo que tenía y empezó a gastar todo aquello que tenía, que él llevaba, y empezó a decir: quizás esto sí es vida, esto sí me sacia. Pero llegó el momento donde se encontró que nada de lo que había disfrutado sació su alma. Y, amado hermano, llega el momento donde vemos a ese joven, a esa persona, sin lo que él tenía en su casa. Todo lo que él tenía en algún momento se lo habían quitado, lo había perdido. Y ahora se encontraba aquel personaje. Ahora se encontraba sin el pan de la casa. Ahora se encontraba sin las vestiduras que habían en la casa. Ahora se encontraba sin las sandalias
que habían en la casa. Ahora se encontraban sin aquel anillo que había en su casa. Ahora se encontraban sin la protección que tenía en su casa. Todo lo que él tomó en vano, ahora se encontraba que lo había abandonado todo. Y así, amado hermano, hay muchos que se pueden encontrar en la misma situación, que no tienen la paz del Señor, que ya no tienen el gozo del Señor, que ya no tienen aquel amor del Señor, que ya no sienten aquello que antes sentían de parte de Dios. Que todo pudiera estar mal por fuera, pero dentro de ellos había una tranquilidad y una confianza en el Señor, porque tenían a Dios con ellos. Y ahora se encuentran muchas personas sin lo que en algún momento Dios les daba a manos llenas. Pero ese joven empezó a abandonar la casa. No cuando se fue, no cuando le dijo me voy a ir de la casa, papá, no. Desde adentro empezó a abandonar la casa. Y amado hermano, mire, llegó el momento donde él se encuentra en lo peor de su vida. Y él reacciona. Dios permite algo en él y dice que vuelve en sí ese personaje. Y ese personaje, cuando vuelve en sí, dice: ¿qué hago? ¿Qué hago deseando lo que no sacia mi alma? ¿Qué hago buscando lo que aún los cerdos se alimentan de ello? Y empezó a pensar y empezó a decir: me levantaré, iré a mi padre y le diré: pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y usted conoce lo que sucede. Y es restaurado este personaje. Y mire, esta palabra quizás no es para los que están aquí ahora en día, pero quizás alguien que nos esté viendo a través de los medios de comunicación, tú que nos estás oyendo, el Señor te está hablando en esta noche. Vuelve a la casa del Padre y Él restaurará tu vida. No, ya no gastes en lo que no te sacia, ya no busques lo que no va a saciar tu alma. Vuelve al Dios verdadero y Él te restaurará. Él restaurará el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad. Él restaurará el amor en tu vida. Y nosotros que estamos aquí, amados hermanos, no abandonemos al Señor. Como le digo, si estamos acomodados pensando que vamos bien, reflexionemos en nuestra vida. Reflexionemos, amados hermanos, estamos a tiempo de decir: Señor, yo quiero, Dios mío, salir de la situación en la cual me encuentro. Porque aquellos dos discípulos, si nuestro hermano nos ayuda a ministrar, por favor. Aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, estaban caminando con el Señor Jesús, pero no lo podían ver. Y así hay mucho cristiano en las iglesias, que el Señor Jesús va al lado de ellos y les está diciendo: no te recuerdas esto, no te recuerdas esto. Mira lo que dice la palabra: y arde el corazón. Pero la pregunta es: ¿por qué no hay un cambio? Porque podemos estar camino al acomodamiento en nuestra vida. Podemos estar acomodados pensando que conocemos lo que está sucediendo, como esos dos discípulos. Y el Señor Jesús te está diciendo: arde tu corazón aún. Es porque te estoy hablando. Arde tu corazón, es porque te estoy hablando a tiempo, te dice el Señor. Porque a veces, amados hermanos, nos encontramos en una situación donde estamos pensando que vamos bien en nuestro caminar en el Señor. Pero como te digo, pudiéramos estar
en la situación de aquel pueblo que miraba el arca, decía: pues allí está el arca, allí está el testimonio, allí está la vara, allí está el maná. Pero era un pueblo que se había acomodado. Voy a pedirte que te pongas de pie. Ponte de pie y cierra tus ojos. Y medita en la palabra, hermano, y medita en la palabra, y medita en lo que te pregunté. ¿Estaremos acomodados en esta noche? ¿Cómo estamos delante del Señor? Porque como te digo, pudiéramos decir: pues si yo sirvo en la iglesia, ¿cómo puedo estar acomodado si sirvo mucho en la iglesia? Yo sé lo que es servir mucho y estar acomodado. Es bueno servir, es hermoso servir al Señor. Pero Dios no nos llama a servir y ser un pueblo acomodado. Meditemos en esta noche. Toma unos minutos, hermano, para meditar en esa pregunta: ¿cómo estaremos en nuestra vida? Porque si arde tu corazón, quiere decir que el Señor te está hablando. Y no digo que sea la situación de todos, amén, yo sé que no. Pero yo sé que hay pueblo que está acomodado. Pero amado hermano, si arde tu corazón es porque Dios te está diciendo: mira dónde vas, mira para dónde vas caminando. Porque esos discípulos pensaban llevar el camino correcto, pero cuando el Señor le abre sus ojos, ellos ya no siguieron hacia Emaús, regresaron a donde estaban los discípulos reunidos. Y amados hermanos, nosotros podemos estar caminando hacia un lugar pensando que estamos bien, y el Señor nos está hablando. Y arde nuestro corazón y decimos: Señor, te voy a servir, te voy a amar, Dios mío, me voy a entregar. Y no hay un cambio en nuestra vida. Pero mire la misericordia de Dios, que no los abandonó, no dejó a aquellos dos discípulos irse a esas aguas de Emaús, sino que ellos pudieron reflexionar y decir: no es camino a Emaús, no es camino a la tibieza, no es camino al acomodamiento, sino que Dios me ha llamado a ser un cristiano que va, como dice la palabra, de gloria en gloria, que nuestra vida vaya siendo cambiada de gloria en gloria. Pero eso sucede cuando estamos en la gloria de Dios. Y amado hermano, es necesario que nosotros le digamos al Señor: Señor, si yo estoy acomodado y no lo puedo ver, amado Dios, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, Señor, y abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento, Señor, para que yo pueda ver en la situación en la cual me puedo encontrar, amado Dios. Y que yo te pueda servir, Señor, y seguir con todo mi corazón, amado Dios. Cuando los apóstoles se encontraban con el Señor Jesús, los que lo oían al Señor Jesús empezaron a abandonarlo. Y el apóstol Pedro, usted sabe la historia, se acerca con el Señor Jesús y le dice: es dura la palabra que estás hablando, todos se están yendo. Y el Señor Jesús le pregunta a Pedro y le dice:
¿Quieres irte también tú? Y Pedro le contesta algo tan, hermano, tan clave al Señor Jesús. Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? A los fariseos. No, Señor, de allí venimos. ¿A quién vamos a ir? Al mundo. No, Señor. Pedro le dice al Señor: ¿a quién iremos? Si solo tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Amado hermano, recuerda por un momento quién te llamó y de dónde te llamó. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a regresar? Si abandonas este camino, ¿a qué vas a regresar? ¿A dónde vas a ir? Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y el Señor le hace la pregunta a su pueblo en Isaías y le dice: hay Dios fuera de mí, hay roca fuera de mí. Y él mismo contesta y dice: no lo conozco. Porque fuera del Señor, amado hermano, no hay nada que nos pueda saciar. Por eso te digo, pueblo del Señor, pueblo de Cristo, te digo en esta noche, pídele al Señor. Si estás en una situación que tus ojos no pueden ver, pídele al Señor: amado Dios, abre mi entendimiento para que yo pueda ver, Dios mío, que sea alumbrado mi caminar, Señor. Y si estoy caminando en un camino equivocado, Dios mío, que pueda volver al lugar donde tú me has llamado, al lugar, Señor, a desarrollar lo que tú me has llamado a desarrollar. Lo que nuestros hermanos ministran, un canto. Habla con el Señor en esta noche, hermano. Habla con el Señor. Habla con Él. Habla con el Señor en esta noche. Dile al Señor, así como Pedro le dijo. Dile al Señor: Señor, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a ir, Dios mío? ¿A quién voy a ir, Señor, si solo tú tienes esas palabras de vida eterna, Dios amado? Aleluya. Dile al Señor: te quiero amar. Te quiero amar sobre todas las cosas, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, amado Dios. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Y a todo Dios mira mi corazón. Dile a Él. Eso es, habla con el Señor. Habla con Él en esta noche. Habla con el Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Dile: yo te amo. Sí, amado.
Aleluya. Sí, Señor Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Aleluya. Señor Jesús, díselo a Él. Dile: te amo, Señor, te amo. Sobre todas las cosas te amo, Dios mío. Aleluya. Señor. Aleluya. Señor, dile: te amo, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, amado Dios, te amamos. Te amamos, Cristo, te amamos. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, amado Dios. Te amamos, Señor. Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu ministración, amado Dios. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, lleve a cabo el propósito para la cual tú la envías, Señor, en nuestras vidas y en aquellos que nos puedan estar oyendo, Señor, a través de los medios de comunicación. Amado Dios, háblale a aquellas personas, Señor, que puedan ver este mensaje, que puedan oír este mensaje, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Gracias. Amén y amén. Dele palmas al Señor, amado hermano.